El tema de esta noche es el gran interrogante o la gran pregunta. El gran interrogante o la gran pregunta. Jesús hizo en una ocasión una pregunta a sus discípulos. Pregunta que no se esperaban, pregunta que no tenían todos en ese momento la respuesta. Como humanos, sus discípulos no tenían la respuesta, pero alguien les dio la respuesta. Y vamos primeramente en Mateo 16, 13 al 17. Mateo, el libro de San Mateo o libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Versículos 13 al 17. Y después vamos a ver el otro evangelio donde está este mismo pasaje, pero en una forma más condensada, en una forma más resumida, en una forma más corta. Dice así la palabra. La confesión de Pedro. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora vamos a ir al otro pasaje bíblico en el libro o evangelio de Lucas o San Lucas, capítulo 9. Estamos viendo estos dos pasajes porque hay cosas interesantes en los dos, aunque una respuesta está más resumida, más en resumen, más corta, pero tiene algo que aportarnos en esta noche. Dice así, Lucas 9, del 18 al 20. Dice de esta manera: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Amén. Muy bien, vamos a regresar al Evangelio de Mateo, donde tuvimos nuestra primera lectura. En el capítulo 16, versículo 13 al 17. Y notemos algo interesante que el Señor tenía para sus discípulos. La gran pregunta, el gran interrogante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos tenían una respuesta de lo que han escuchado de la gente. Lo que han escuchado de la gente es que algunas personas decían que era Juan el Bautista. Para ese momento, para el momento del ministerio y de la vida del Señor Jesucristo,
Cristo, Juan el Bautista ya había muerto, ya lo habían decapitado, le cortaron la cabeza. Estaba encarcelado y alguien pidió su cabeza y le cortaron la cabeza por capricho. Y pensaban muchos que Juan había resucitado, porque conocían a Juan el Bautista, ya lo habían escuchado, ya habían conocido del ministerio de Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista solamente tuvo un ministerio de 6 meses, toda una vida para que Juan el Bautista tuviera un ministerio de 6 meses. Pero en esos 6 meses él hizo mucho, bautizó a mucha gente, le predicó a mucha gente, pero él preparó el camino del Señor. Y por eso muchos decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Otros decían que era Elías, porque hay una profecía en el Antiguo Testamento en el que dice que Elías va a volver. Elías es un personaje en la Biblia que no conoció muerte, que él no murió, que él, al igual que Enoc, otro hombre de la Biblia, se lo llevó Dios sin ver muerte, sin haber muerto. Lo traspuso Dios a Enoc. A Elías también. En la palabra de Dios, en el libro de Reyes, encontramos que Dios se llevó a Elías y mandó un carro de fuego. Y vino ese carro de fuego y se llevó a Elías al cielo. No vio muerte. Eliseo estaba con él, el profeta Eliseo. Fue llevado al cielo sin ver muerte, pero hay una profecía que Elías va a regresar. Y muchos pensaban que Jesús era Elías que había regresado. Elías va a regresar. En el libro de Apocalipsis encontramos las características de Elías, que él predicaba durante el reinado del anticristo, lo que va a venir en el futuro, que Elías va a regresar para predicar y también para morir, porque ahí sí se le va a dar muerte. Pero muchos pensaban que Jesús era Elías, porque la profecía del regreso de Elías en el Antiguo Testamento, cuando vieron a Jesús decían, ese es Elías. Pero también decían que era Jeremías, otro profeta, Jeremías, el profeta de los lamentos, el profeta llorón, el profeta que siempre decía ayes, que siempre estaba quejándose, diciendo profecías de Dios, de lamentos del pueblo de Israel, de un pueblo rebelde. Y siempre cuando leemos el libro de Jeremías, siempre vemos la palabra ay, que son lamentos. Ay del pueblo de Israel, ay de aquellos que se apartan del Señor, ay de aquellos. Entonces encontramos muchos ayes en el libro de Jeremías. Pero Jeremías era un profeta importante para el pueblo de Israel, porque a pesar de que lo metían en un pozo y lo dejaban en el pozo, con tal de que Jeremías no siguiera profetizando, no siguiera dando palabra al pueblo de Israel, él seguía predicando. Muchas cosas podemos aprender de estos profetas. Sin embargo, la gente pensaba que Jesús era Jeremías o alguno de los profetas antiguos que había resucitado.
Pero Jesús le dice a sus discípulos seguidamente, Él les dijo, versículo 19, y ustedes, eso es el equivalente de la palabra vosotros, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Estaba dándole estudio a un muchacho del bautismo y me dice, ¿por qué dice así? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Le digo, es un español antiguo. Tiene mucha riqueza el español antiguo. Pero también tenemos la equivalencia en nuestro español actual, que dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta que dio Pedro no procedió de él, no salió de él. No es porque él era inteligente más que todos, sí era más atrabancado, era más arrojado, era más intrépido que los demás. Pero Jesús le dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, feliz, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro dio esta respuesta, pero debido a que el Padre Celestial se lo había revelado, se lo había dado a conocer. Hermanos, cuando nosotros vamos a Jesús, vamos a Dios y vamos a su palabra con todas las ganas de saber lo que Dios quiere decirnos, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. El hecho de que Pedro se le haya revelado de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús mismo le dice que esto no se lo reveló ninguna persona humana, sino el Padre que está en los cielos. Esto nos habla de la gran hambre y sed de Pedro por conocer y saber quién es Jesús, y también para mantenerse cerca de Jesús. De entre todos los discípulos que huyeron cuando Jesús fue apresado para ser llevado a juicio, solamente se nos habla de 2 discípulos que seguían a Jesús. Uno de ellos era Pedro, que seguía a Jesús aunque de lejos. Seguía a Jesús. Y había otro discípulo que lo seguía, pero estaba cubierto con un velo, pero seguía a Jesús. La gran hambre de Pedro de conocer a Jesús, saber quién es Él y los propósitos que Dios tenía para su vida, lo llevaron a que Dios le revelara quién en verdad era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado, feliz, dichoso eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si usted le preguntara a la gente quién es Jesús, vamos a recibir diferentes respuestas de quién es Jesús.
Una ocasión fui a una librería donde venden libros, no cristianos. Y me llamó la atención una sección de varios libros que dicen la vida de Jesús. Había otros que decían la vida de Mao, un líder chino. Pero me llamó la atención la vida de Jesús. Y empecé a ver diferentes libros que hablaban de Jesús, diferentes autores que hablaban de Jesús. Y entonces veía un libro que decía Jesús el guerrillero. Otro decía Jesús no nació en Belén, nació en Cachemira, India. Y otro decía Jesús el iluminado, el Illuminati. Y entonces diferentes, son autores no cristianos, son escritores de libros, pero tenían diferentes puntos de vista de quién era Jesús. Y veo otro que se llama El caballo de Troya, de un tal J.J. Benítez, y decía Jesús el extraterrestre. Y digo, a ver qué más. Y empecé a revisar todos los libros y tenían a Jesús de diferente manera. El guerrillero, el extraterrestre, el agitador, Jesús el político, y bueno, un montón de cosas. Y en aquel tiempo, cuando Jesús tenía su ministerio y andaba predicando la verdad del Padre Celestial, del Dios vivo y verdadero, mucha gente pensaba de él también diferentes cosas. Este era Juan el Bautista, resucitó. Es Jeremías, o es Elías, o es alguno de los profetas antiguos. Eso es lo que la gente tiene, mucha información falsa acerca de Jesús. La gente de todo este mundo tiene diferentes puntos de vista, opiniones de quién es Jesús. Pero por eso Jesús le preguntó luego a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? Yo creo que es la parte que más le importaba a Jesús, es saber si sus discípulos en verdad sabían quién en verdad era Jesús. Y yo te pregunto, hermano, para ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y de acuerdo a nuestra comunión con Jesús, a nuestra relación personal con Jesús, a nuestra comunión con Jesús, a nuestra búsqueda de la presencia de Jesucristo, es lo que creemos de Jesucristo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una gran verdad que surgió de los labios del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló un ser humano, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, a Cristo le interesa que tú lo conozcas. A Cristo le interesa que tú, como hijo, como discípulo, como creyente, como cristiano, porque algunos son creyentes, otros son cristianos, otros son simpatizantes de la palabra.
Pero Dios ciertamente quiere que seamos todos discípulos, cristianos discípulos de Jesucristo. No que lo sigamos de lejos, sino que lo sigamos de cerca. La palabra conocer nos habla de cercanía, de intimidad, de conocer a Jesús, no solo de lejos, no solo de oídas. Un día Job, el que encontramos en el Antiguo Testamento, el que sufrió mucho, se le quitó todo. El diablo lo puso a prueba. Dios lo permitió porque sabía que Job era fiel de corazón, no por las riquezas que le había dado, ni siquiera por la vida que le había dado, porque el diablo luego fue a acusarlo delante de Dios y le dijo: Job te teme, te adora, te respeta y te obedece porque le has dado mucha riqueza. Pero deja que yo le quite sus riquezas y entonces vas a ver cómo él te va a insultar, va a blasfemar en tu misma presencia. Y Dios le dice al diablo: bueno, pues adelante, quítaselo. Y el diablo, pues escuchando eso y recibiendo el permiso de Dios, fue y le quitó todo a Job. Y fue cuando Job dijo la frase que retumba los cielos y la tierra, cuando su misma esposa le dice: ¿por qué si ya perdiste todo, si estás en la ruina? Le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job dijo: has hablado como las fatuas mujeres. ¿Acaso vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y Job dijo: si Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Sea bendito el nombre de Dios. Si Él dio y Él quitó, sea bendito su nombre. Y esa palabra retumba hoy en los cielos y en la tierra. Si Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente cuando tiene y después ya no tiene, maldice a Dios. Cuando tiene salud y luego pierde la salud, empieza a renegar contra Dios. Pero Job no hizo eso. Él dijo: si Jehová dio, si Dios dio y Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Hablando de Job, él dijo, dentro de su sufrimiento, él conoció más al Señor. Y él le pudo decir: Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora, en medio de este sufrimiento, en medio de esta gran prueba, mis ojos te ven. Mis ojos te ven. No hablaba tanto de sus ojos físicos, pero sí de sus ojos espirituales. Y él pudo conocer más a Dios, pudo acercarse más a Dios cuando ya no tenía las cosas de las cuales dependía. Pero conoció a Dios y le pudo decir: Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Y entonces, hermanos, este es el nivel en el que tenemos que llegar, de no solamente conocer a Jesucristo de oídas, sino con nuestros propios ojos espirituales conocer a Dios. Y conocemos a Dios cuando tenemos comunión con Él. Y conocemos a Jesús cuando hablamos con Él, cuando platicamos con Él. Y conocemos a Jesús cuando caminamos con Él cada día. Cuando en nuestro caminar le decimos: Señor, ayúdame. Dios, tengo este problema, ayúdame. Señor, te bendigo, ahorita no tengo ninguna necesidad o ningún problema, pero te bendigo, Señor.
Porque no solamente hay que ir al Señor cuando tenemos necesidades, como comúnmente la gente lo hace. Entonces tienen a Jesús no como guerrillero, no como extraterrestre, pero lo tienen como un Dios de urgencias o de emergencias. Pues hay un problema, hay una enfermedad, bueno, hay que buscar a Dios, hay que orar ahora. Sino que también tenemos que ir a Jesucristo aun cuando todo está bien. Tenemos que hablar con Él, tenemos que platicar con Él, tenemos que pedir su dirección. Señor, ayúdame, guíame, Señor, guía mis pasos cada día, Señor, y ayúdame a que tu palabra sea esa lámpara para mis pies y esa lumbrera para mi camino. Hermanos, Jesús quiere que le conozcas también, que sepas quién es Él para tu vida, que no solamente Jesús sea el bombero o las emergencias o las urgencias, que solamente cuando ves que hay fuego, cuando las cosas se ponen mal, entonces Señor, ahora sí te llamo, sino en todo tiempo, en todo momento, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica con acción de gracias. Entonces tenemos que conocer a Jesús, seguir conociéndolo. Dicen que conocemos más a alguien cuando convivimos más con esa persona. Vamos a conocer más a Dios cuando pasemos más tiempo con Él, con su palabra, con la oración. Y aún caminando podemos hablar con Él. Amén. Aún caminando, aún sentados ahí, aún haciendo algún quehacer en la casa, podemos estar platicando con Jesucristo. Y también escuchando su palabra. Escuchando su palabra. ¿Sí? A través de los cantos cristianos que edifican, los cantos cristianos que edifican la vida del cristiano, podemos escuchar palabra de Dios. Y mientras está en un quehacer, está escuchando también la palabra de Dios. A través del canto, a través de la palabra. Hermanos, gloria a Dios, en esta generación tenemos aún esos celulares, y yo creo que todos tienen, a excepción de los niños muy pequeños, un celular en el que puedes descargar la Biblia y que puedes escuchar la Biblia. Amén. ¿Sí? Y que puedes descargar predicaciones, buenas predicaciones, que contengan palabra de Dios. No solo que te motive, sino que te confronte también. Amén. ¿Sí? Porque muchos solo buscan motivaciones. Esta sí motiva, me anima. Sí, está bien, pero también la palabra que te confronta. Amén. Que te dice cómo estás con el Señor. Que te dice cuánto amas al Señor. Amén. Que te dice cómo está tu relación con Jesucristo. ¿Cómo está tu obediencia a Jesucristo? Esos son los que te confrontan y los que te ayudan. También los que te animan, pero también los que te confrontan, los que te hacen examinarte y ver cómo estás delante del Señor. Amén. Amén. La gran interrogante de Jesús para cada uno de nosotros también es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Dice Jesús. ¿Quién soy yo para ti? Yo puedo ser tu refugio, puedo ser tu buen pastor, puedo ser tu guiador, puedo ser tu ayudador, puedo ser
la luz para tu vida, tu Señor y tu Salvador. Puedo ser todo eso, Jesús dice. Pero, ¿qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y en esta noche el propósito del mensaje es para que cada uno de nosotros defina quién es Jesús para ti. Jesús solamente es una distracción. Jesús solamente es alguien que está allí y vas a ir a Él por si se ofrece, pero mientras no se ofrezca, ahí lo tienes esperando. No. Jesús tiene que ser como leímos en la mañana. Jesús le dice a sus discípulos: ya no les voy a llamar siervos, que significa la palabra siervos, esclavos, sino que les voy a llamar amigos, porque les voy a mostrar todas las cosas que mi Padre Celestial me ha dado. Tengamos a Jesús, hermanos míos amados, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro guiador, como nuestro fortalecedor y como todo eso. Por eso Él dice: yo soy el que soy. Jesús dijo también: yo soy el que soy. Y en el Antiguo Testamento también dijo: yo soy el que soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. Vamos a orar. Oremos en este momento. Pongámonos de pie para darle reverencia, honra, reconocimiento al Señor. Y habla con Dios en este momento. Hermano y hermana, habla con Dios. Y dile: Señor, quiero que seas el todo para mí. Quiero que seas, aparte de ser el Señor y el Salvador de mi vida, también mi sustentador, mi buen pastor, mi proveedor, mi Dios, mi Señor, y todo lo que tu palabra me dice que eres. La puerta de la salvación, el arca de salvación, mi fortaleza, mi guía, mi consolación y todo aquello que tu palabra describe lo que eres, la puerta de las ovejas. Gracias, Dios. Señor, y si tú nos preguntaras: ¿quién soy yo para ustedes?, podríamos decirte, Señor, que tú eres el todo para nosotros, que eres nuestro Señor, que eres nuestro castillo fuerte, nuestro refugio y el consolador en tiempos de aflicción y de angustia, nuestro libertador, porque nos libraste de la condenación. Señor, todo eso eres para nosotros. Cuando tú preguntaste: ¿y ustedes quién decís que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Empezamos diciendo como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eres también nuestro Señor. Eres también nuestro Salvador. Y eres, Señor, el todo para nosotros. Y queremos en este momento, Padre, rendir nuestra vida a ti. Y queremos también, Padre Celestial, dedicar nuestra vida a ti. Y queremos confiar más en ti. Y queremos también amarte. Y queremos seguirte, obedecerte cada momento de nuestra vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, voy a pedirle a mi esposa que cante un canto en este momento. Ustedes siguen con los ojos cerrados. Soy Jesús, ya tu voz oí,
cuál mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte en mí, Señor. 123. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Estrofa 3. Cuán precioso es junto a ti estar, tu presencia sin sentir, y darte honor con el corazón, tu mirada recibir. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Del amor divino, jamás sabré la sublime majestad. Hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Tú salvaste al pecador. Dale un aplauso a tu amigo Jesús, que murió en el Calvario por ti. Amén. Continuamos, hermano.